Egunon jaun Andreok, zer moduz? Ongi etorri Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako etorkizuna eraiki zen dinamikan Open-Minded Governance for Your Future ekitaldi honetara. Eta nola ez ba, mila esker gure gonbidapena onartzeagatik eta hemen egoteagatik. Egun osoan zehar, gobernu irekia eta garapen jasangarrirako helburutaz arituko gara. Gobernu irekia eta garapen jasangarrirako helburu horiek etorkizuneko erronkak dira. Eta horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak orainera ekarri izan nahi ditu. Gaurtik, bertatik, lantzen hasteko eta Gipuzkoarentzako etorkizuna hobea eraikitzen jarrai dezagun. Beraz, gaurko jardunaldian zehar, gobernu honaren esparru desberdinetan jarduten diren lehen maiko aditu internazionalekin elkartuko gara. Horretarako, Eusko Autonomi Erkidegoko eta nazioarteko eta gure lurraldean ere egon diren esperientziak eta nazioarteko jardunbide onenak ezagutuko ditugu. Eta orain, ekitaldia hasiera emateko gurekin dago gure diputatu nagusia, Markel Olano, mesedez. Nahi dezunean, zurea da hitza. Egunon guztioi eta mila esker gure gonbidari erantzun eta Open-Minded Governance for Your Future kongresu honetan izateagatik. Gaurko kongresu honen jatorrian sakon badago. Den kezka, demokraziaren beraren oinarriei eragiten dielako. Azken urte hortan sortu eta handitu eginda. Izan ere, gure gizartearen eta herri erakunden arteko etendura handitzen doa. Arrazoi askorengatik handitu ere. Oso gertuti sentitzen dugu urruntze hori ardura publikoak ditugunok. Etengabe interpelatzen gaituelako. Dela kalean, dela sare sozialetan, dela gure eguneroko kudeaketa eta jardunean. Gipuzkoan eta Euskadin, zorionez, aldentze hori ez da lubaki izatera iritsi. Udaletxeek, aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak gainditu egiten dute herritarren azterketa, Euskal Erakunde Sisteman konfiantzarik baduten galde egiten zaienean. Baina aldi berean, Gipuzkoako azken soziometroaren arabera, 4 gipuzkoarretatik 3 ez du konfiantzarik politikan. Testuinguru honetan nire ustez, 3 aukera dauzkagu. 1, populismoaren bidetik, hipersimplifikaziora jotzea, politika antzerki gisa planteatzea, herritarren sentimentu basikoetara zuzentzea. 2, orain arte bezala, politika egiten jarraitzea. Ezer gertatuko ez baliz bezala, ezer berririk egin gabe. Eta 3, arduraz jokatzea, benetako politika eginez, gobernantza berri bat jorratuz, herritarrengan eta herritarrengana gerturatuz. Demokrazian sakontzea azken batean. Besoak gurutzatuta gelditzea ez da inolaz ere aukera bat. Oraindik eta gutxiago, populismora jotzea eta eskubide sozialen eta demokraziaren lorpenetan atzera egitea. Horregatik, legealdi honetan, gobernantza berri baten aldeko konpromisoa hartu genuen gizartearen aurrean. Eta zalantzarik gabe esan dezakegu, hitza bete dugula. Gobernatzeko modu berri bat abian da Gipuzkoan. Atzera bueltarik ez duena gainera. Comenzamos la legislatura dando la palabra a la sociedad en que reinventaríamos la gobernanza en Guipúzcoa. Sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que hemos cumplido la palabra dada. Hemos profundizado en esa nueva gobernanza con hechos concretos, que me gustaría mencionar divididos en 6 ámbitos. 1, la integridad, la ejemplaridad y la ética.
Hemos aprobado códigos éticos de obligado cumplimiento para los altos cargos, los empleados públicos, las asociaciones que reciben subvenciones y las empresas adjudicatarias de la Diputación, incluyendo cláusulas sociales, sobre la premisa de que es tarea de todos y todas construir una Guipúzcoa ejemplar. 2. La buena gestión, la eficiencia y la evaluación de las políticas públicas. Hemos potenciado la Central de Compras Públicas, que agrupa ayuntamientos y Diputación. A principios de legislatura aprobamos una hoja de ruta plasmada en un plan de gestión, un plan que establece no solo los objetivos estratégicos, sino también mecanismos e indicadores concretos para que la ciudadanía pueda evaluar nuestra labor. 3. La rendición de cuentas, la transparencia y el derecho a la información. Hemos adoptado compromisos valientes con una nueva norma foral de buen gobierno que establece por primera vez un régimen de sanciones por incumplimiento de obligaciones en materia de publicidad activa y de acceso a información pública aplicable a altos cargos. 4. La participación ciudadana. Una nueva norma foral posibilita que la ciudadanía y los distintos agentes de Guipúzcoa puedan profundizar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas forales, a través de mecanismos de participación directa, como procesos de deliberación participativa o consultas populares. Establece también la obligatoriedad legal de aprobar los presupuestos con procesos participativos, algo que ya llevamos haciendo 3 años. 5. La alineación del conjunto de las políticas de la Diputación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Hay una nueva agenda política en marcha a nivel mundial, basada en la reducción de la desigualdad, la creación de empleo de calidad, la sostenibilidad o la transformación de las formas de gobierno. Una agenda que nuestro territorio ha hecho suya y en la que está muy bien posicionada. 6. La cocreación de las políticas públicas. Con la puesta en marcha de la estrategia y la metodología, etorkizuna eraikiz. Sakoneko eraldatzea bizi du gaur egungo munduak. Ekonomiari eta gizarteari bete-betean eragiten diona. Desafio berriak etengabekoak dira testuinguru honetan. Gizartearen zahartzea, desberdinkeria, industriaren eraldatzea, gizarte egitura tradizionalen aldaketa eta abar, eta abar. Horren aurrean ez dago errezeta magikorik. Epe ertain eta luzera begiratu eta testuinguru horretara egokituko diren politika publikoak behar ditugu, ezinbestekoak ditugu. Determinazio horretatik jaiotzen da zuzen ere etorkizuna eraikiz. Ez da soilik gizarteari entzuteko tresna edo estrategia bat. Lurraldeko desafio nagusiei gizartearekin elkarlanean erantzuteko proposamen eraldatzailea baizik. En un momento en el que en muchos lugares de Europa y del mundo, también a nivel de España, los extremismos y los populismos amenazan con debilitar los lazos sociales, debilitar la democracia mediante el miedo y el enfrentamiento, Guipúzcoa no acepta posiciones que debiliten su sociedad y la democracia, los avances sociales logrados. Guipúzcoa quiere una sociedad sólida y dinámica que no se deje contagiar por esas dinámicas destructivas. Precisamente por ello, estamos transitando hacia una Guipúzcoa más sólida, cohesionada, más democrática, más abierta y participativa. Gipuzkoak ez ditu onartzen gizartea eta demokrazia ahultzen duten jarrera populista eta muturrekoak. Gizarte sendoa eta dinamikoa nahi dugu Europa osoan gailentzen ari den populismoren mamua uxatzeko. Horretarako, ezinbestekoa da erakundeon eta gizartearen arteko urruntasuna gainditzea. Eta hori gobernantza eredu berrien eskutik bakarrik lortuko dugu. Horregatik guztiagatik, ezinbesteko da gure inguruan eta mundu guztian garatutako esperientziak ezagutu eta gureak baita ere partekatzea. Hor kokatzen da kongresu hau hain justu. Beraz, mila esker guztioi bertan parte hartzeagatik. Bereziki UCLG, tokiko hiri eta gobernu batuen elkarteari,
eta Open Government Partnership erakundeari kongresu hau antolatzean izandako lankidetzagatik. Adi jarraituko dugu hemen garatzen diren ideia, proposamen eta gogoetak. Benetan opa dizuet, kongresu hau aberasgarria izatea eta guztion artean gizarte demokratiko, parte hartzaile eta irekiagoak eraikitzen jarraituko dugula gobernantza formula berrietan sakonduz. Eskerrik asko. Mila esker, diputatu nagusia. Y para continuar con esta pequeña presentación del evento de hoy, que seguro que vamos a reflexionar mucho durante el día, quiero dar la bienvenida a Carlos Martínez, vicepresidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. En esta ocasión nos va a contextualizar los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la gobernanza colaborativa. Así que cuando quieras, Carlos. El frío de estos días, ¿no? En primer lugar, quería agradecer, ¿no?, a la Diputación de Guipúzcoa la invitación a este evento y agradecer especialmente a Iker, ¿no?, y a todo su equipo, que no sé dónde está por aquí, el trabajo, el empeño que de forma constante, de forma permanente está haciendo para poner en la agenda política de los gobiernos locales de la Diputación de Guipúzcoa los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, ¿no? Esa agenda global, internacional, que, como decía el diputado general en la anterior intervención, es la que nos marca la hoja de ruta en el futuro, ¿no? Creo que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno vasco, la sociedad vasca en general, hay que reconocerlo, hay que felicitarlo, ¿no? No en vano, en la aprobación en el Plan de Acción que como país presentamos este pasado mes de julio en Nueva York, una de las ponentes precisamente fue el Gobierno vasco, abanderando y aprobando en primer lugar ese Plan de Acción para que toda la sociedad vasca sea la punta de lanza del resto de la sociedad española y del resto de la sociedad europea en lo que es la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como siempre, el País Vasco abanderando la defensa de los derechos, de los valores y de la igualdad como hoja de ruta básica para adquirir una sociedad mucho más libre y mucho más justa, ¿no? Y creo que eso es bueno reconocerlo, ¿no? Soy Carlos Martínez, soy alcalde de la ciudad de Soria, seguramente conjuntamente con Teruel, la capital de provincia más pequeña de España, ¿no? Y estoy representando hoy aquí a la Federación Española de Municipios y Provincias, esos más de 8.000 municipios que conforman el Estado español, y también defendiendo en el ámbito internacional a nuestro movimiento mundial municipalista, que es Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es la tarjeta que con el que hoy nos convoca aquí, ¿no? Y precisamente para hablar de la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030 es, como decía, la hoja de ruta, la herramienta indispensable y fundamental para conseguir una sociedad más justa. Me gustaría profundizar en lo que es la Agenda 2030 porque hay muchas veces que se pudiera llegar a confundir. Es una agenda muy ambiciosa, es seguramente, algunos dicen, la última oportunidad. A mí me gusta decir una nueva oportunidad para conseguir una sociedad que en lo global, a nivel internacional, sea mucho más justa, alcance una equidad en cobertura social y, desde luego, genere unas sociedades mucho más libres, ¿no? Pero digo que puede llegar a confundir porque es una agenda que recoge una agenda de cooperación, una agenda de lucha contra el cambio climático, una agenda de lucha contra la despoblación, las distintas agendas urbanas con las distintas variables que existen en una sociedad tan amplia a nivel internacional como la que podemos tener en nuestro Estado, en nuestro país, en el que debemos de intentar buscar ese punto de equilibrio necesario a recoger en esa nueva agenda urbana para no dejar a nadie atrás en las ciudades pequeñas, medianas y grandes. Intentar buscar el equilibrio entre los entornos y el desarrollo de las grandes urbes, con sus peculiaridades específicas y sus problemas en torno a las grandes áreas metropolitanas, e intentar conjugar ese desarrollo, la resolución de los problemas de esas grandes urbes con el mantenimiento y la resolución también de las necesidades que tienen pequeñas y medianas zonas rurales, tan básicas para poder plantar cara a la lucha contra el cambio climático y también para poder plantar cara contra la pérdida de patrimonial que supone también el cierre de muchos municipios de este país. Eso es también la Agenda 2030,
una agenda que equilibre lo rural y lo urbano, que equilibre el desarrollo y no dejar a nadie atrás en ciudades pequeñas, medianas, intermedias, de la mano y generando alianzas con las grandes urbes. Pero también es una agenda cultural, es una agenda educativa, es una agenda de derechos, es una agenda de valores. Y, por tanto, en este contexto en el que estamos viviendo, y lo apuntaba muy bien el diputado general en la anterior intervención también, en un contexto a nivel global en el que hay serias amenazas a la propia esencia de la democracia, atentando contra su mayor pilar, que es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y, por tanto, en la resolución de los problemas del día a día, la Agenda 2030 es la herramienta fundamental para poder combatir esa desconfianza, esa crisis institucional que comenzó siendo económica y que hoy está atacando severamente, amenazando severamente los pilares y la esencia misma de la democracia, ¿no? Decía Saramago hace ya unos cuantos años, haciendo una reflexión sobre los fascismos, que en el futuro el fascismo no vendría ataviado con trajes militares y con gestos duros y rigurosos, sino que el nuevo fascismo del futuro se impondría a través de gente bien vestida, hablando de tradiciones, hablando de moral, hablando de costumbres, y que habría que estar muy atentos para poder desenmascarar ese nuevo fascismo, para que la gente lo entendiera y lo pudiera ver con la suficiente antelación para evitar que se dinamitara la democracia. Y creo que si no estamos en ese momento, precisamente es porque muchos de nosotras y nosotros estamos muy atentos a ese nuevo fascismo que quiere implementarse, que quiere instalarse a través de las redes, a través de las tecnologías, a través de las fake news, a través del atentado contra la información de una sociedad que necesita estar bien informada para poderlo tener criterio, tener opinión y emitir de forma libre, directa y secreta su voto en la que elegir y confiar a estas instituciones. Por eso la Agenda 2030, en este contexto que me gustaría trasladarles, también junto a una agenda de desarrollo, junto a una agenda de cooperación, junto a una agenda urbana que ordene el territorio, junto a una agenda de educación y de valores culturales, también es una agenda distinta en cuanto al fondo de la acción política, fijando a las personas como objetivo último de la acción política, sustituyendo el crecimiento económico por el desarrollo individual colectivo de una sociedad. También es una agenda que pretende cambiar la forma de hacer política. Es una agenda que pretende, si quiere obtener resultados distintos, entender la forma de entender la autoridad del Gobierno con un traslado definitivo de la potestad, de la capacidad de hacer las cosas de la mano de la ciudadanía y dando un salto más allá de lo que es la participación tradicionalmente conocida, ¿no? Sino hablando de una cogestión, de una colaboración. Aquí el maestro Villoria creo que nos va a lo largo de estas próximas ponencias a dar muchas claves, ¿no? De la que es la política de gobierno abierto, esa política de compromiso político, esa política de participación, de compromiso, de rendición de cuentas, de participación ciudadana y también de colaboración. Estamos en un mundo tan globalizado que no nos vale ya el tema de las competencias. Y estamos ante un reto tan importantísimo que tenemos que intentar también cambiar la dinámica con la que nos hemos relacionado entre las administraciones, con la ciudadanía y entre las administraciones, entre las propias administraciones. Por eso esa colaboración, ese gobierno colaborativo, es una pieza clave y fundamental, un pilar para la recuperación de la confianza y para conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un reto que no va a ser fácil, nada fácil. Pero en este reto estamos absolutamente convocados todos, la academia, por supuesto, la propia ciudadanía, las administraciones a todos los niveles. Y hay dos claves, bajo mi punto fundamental, y ya finalizo con todo esto. Y quiero retrotraerme a prácticamente las primeras intervenciones en las que unos cuantos ya empezamos a hablar ya hace prácticamente 4 años de su aprobación de lo que era la consecución de la Agenda 2030 y cuál era el único camino para conseguirlo, que es el compromiso político. Si hoy estamos en el mundo en el que estamos, con una globalización de la economía, pero no una globalización de los derechos, es precisamente porque ha habido una dejación de responsabilidades del compromiso político en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y desarrollo para todos. Ese compromiso político tiene que ser la premisa fundamental si queremos cambiar las cosas. Compromiso sobre el fondo y compromiso sobre la forma. Compromiso para poder rendir cuentas y ser evaluados por la ciudadanía. Compromiso para poder plantar cara al contexto tan difícil y con tantas amenazas al que nos enfrentamos. Y junto a ese compromiso político de los que tenemos la confianza de los ciudadanos,
también compromiso de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que asumir su parte de responsabilidad en todo esto y ser exigente con sus responsables públicos, con sus responsables políticos. La ética de la política y la ética de la ciudadanía para que nos marque la hoja de ruta en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Es absolutamente básico en la formación de la ciudadanía, es absolutamente básico la pedagogía en el desarrollo sostenible, es absolutamente básico que todos nos concienciemos en nuestro ámbito personal también de que si esto se trata de cambiar el mundo en la forma y en el fondo, también se trata de cambiar nuestra forma de posicionarnos en este mundo. Y esa ética de la ciudadanía, ese compromiso, esa responsabilidad de los ciudadanos, también tenemos que hacer de ella un valor y tenerla que fijar como objetivo de nuestras acciones de gobierno, de nuestras acciones políticas. Una ciudadanía responsable será una ciudadanía educada en valores. Una ciudadanía responsable será una ciudadanía que exija a sus gobernantes ejemplaridad y ética. Y creo que es ahí donde tenemos el mayor de los retos, ¿no? Por eso, jornadas, encuentros, congresos de estas características, abiertos a la ciudadanía en el que reflexionemos una vez más de forma conjunta cuáles deben ser los hitos y las medidas que puedan desarrollar este grandísimo reto que tenemos por delante, tienen que ser la clave para ganar nuestro futuro. Me lo habéis escuchado también muchas más veces, ¿no? Nadie dijo que esto iba a ser fácil, y mucho más con el contexto internacional en el que nos movemos, ¿no? En el que hay una globalización importantísima y una involución nacionalista, de derechos, de recorte de prestación y de protección social, para seguir manteniendo esa dinámica de los de arriba contra los de abajo, los de arriba que nada quieren que cambie, o parecer que cambia para que todo siga igual, y los de abajo que aspiran constantemente a tener un futuro mejor de oportunidades. Que en la horizontal política, y no nos equivoquemos, siempre se plantea entre izquierda y derecha. Por tanto, aquí también se trata de ideología en la acción política. Hay quienes quieren borrar constantemente de la acción de gobierno cualquier sesgo ideológico. Y esto, permítame que tome la licencia personal, va de ideología, aunque se quiera enmascarar en muchas ocasiones de economía. Aquí sigue siendo la izquierda que pretende desarrollar y aspirar a una sociedad mucho más libre, mucho más justa y mucho más igualitaria, y aquella derecha inmovilista que pretenden que nada cambie para que ese status quo se mantenga de forma permanente. Tenemos que intentar romperlo y este congreso también es un hito importantísimo para el avance del mismo. Muchísimas gracias. Mila esker, Carlos. Bueno, holtzara dizarete begiratzen ekitaldia hasi denetik. Ez dakit ikusi dituzuen hemen atzean dauden ispiluak. Eta, bueno, ez dakit ari zareten pentsatzen. Zergatik daude hemen hainbeste ispiluak, ez? Pues bien. Mejor a través de la transparencia, la participación y unas instituciones éticas y sólidas. Jardunaldi osoan zehar, 6 solasaldi izango ditugu, eta 6 gai ezberdin izango dira. Hizketaldi guztietan, nazioarteko eremuko, udaleko eta foru aldundiko eskarmentuak izango ditugu. Bakoitzean, aditu bat egongo da. Eta elkarrizketa hasi aurretik, aditua gaiaren hizlari guztiei adostuta daukagun denborara mesedez egokitzea. Eta, orain bai, hau guztia esan da, hizketaldiekin hasi baino lehen, Daniel Innerarity Governance Institutoaren zuzendariak zer den geure burua gobernatzea azalduko digu. Beraz, nahi duzunean, Daniel.
minutos dan para mucho, para muchos problemas. Y luego ya vendrá gente que lo arregle. Bueno, yo también intentaré alguna pequeña línea de solución, pero sobre todo voy a hablar de problemas. Y voy a empezar de una manera un poco dramática, si se me permite, que es diciendo la experiencia fundamental del gobierno, de los gobiernos a todos los niveles, hagamos una excepción con la Diputación Foral de Guipúzcoa, dejémoslo un poco aparte, es el fracaso. El fracaso. Gobernar es fracasar. Gobernar es una cosa imposible, durísima, la gente no hace caso, no hay dinero. Este fracaso se refiere a los grandes problemas, a los grandes fracasos, hay estados fallidos, no conseguimos avanzar en igualdad, la creación de empleo es prácticamente imposible desde el Estado, el cambio climático probablemente ya lo estemos abordando muy tarde, son los fracasos enormes, terribles. Y luego también hay el fracaso banal, el fracaso cotidiano y pequeño, ¿no? De que uno llega al gobierno y no consigue hacer todo lo que quería, o en la medida en lo que quería, ¿no? No le dejan los funcionarios, ahora ya vas a una ventanilla y lo primero que te dice el funcionario o la funcionaria es la máquina no me deja, que es el viejo, ahora es el nuevo sistema para no me da la gana de hacerlo. Bueno, yo creo que la experiencia fundamental es, estamos intentando cambiar una sociedad, estamos intentando conseguir los objetivos ahora del milenio, del desarrollo sostenible y tal, y qué cortos nos quedamos, qué lejos de esos... Hay esa sensación de impotencia, ¿no? Desde la política local, siempre hasta las grandes instituciones transnacionales, siempre acompaña el acto de gobernar, ¿no? Y claro, esto, sobre todo cuando uno cree que gobernar es algo que se puede hacer de una manera tradicional, al estilo clásico, es decir, doy una orden y todo el mundo obedece. No, eso también se acabó, ¿no? Cuando se trata de gestionar lo que un sociólogo americano llamaba las máquinas no triviales, una máquina trivial es una máquina en la cual mueves un mecanismo y todo se mueve, ¿no? Una máquina no trivial es una máquina en la cual das a un botón y aquello no se mueve, o se mueve una parte, o se mueve según le da la gana, ¿no? Bueno, una sociedad es una máquina no trivial y, por tanto, no basta con apretar un botón. Es como pensar... yo soy médico y, por tanto, yo lo que hago es prescribo medicamentos, ¿no? Y con prescribir un medicamento ya está resolucionado el problema, ¿no? O otra también manía típica del sistema político, hagamos una ley. ¿Tenemos un problema? Hagamos una ley. Bien, bueno, pues a lo mejor esto explica la hiperinflación legislativa que hay y la escasez de resultados, porque muchos problemas no tienen que ver con la ley, tienen que ver con otras cosas, etcétera, ¿no? Y, por tanto, yo diría, para acabar esta pequeña introducción ahora, el problema no es que los gobiernos democráticos sean corruptos o ineficaces, que también los hay, ¿no? Ni siquiera que sean, todavía lo diría más, ni siquiera que sean débiles o frágiles. Yo creo que el problema fundamental que tenemos en el mundo actual, en el plano de la política, por muchas vueltas que le doy, llego siempre a este diagnóstico, es que los gobiernos están siendo irrelevantes a la hora de configurar la vida de las sociedades. Y yo creo que este es el mejor punto de partida. Reconozcámoslo. Estamos siendo irrelevantes o muy poco relevantes o no tan relevantes como nos gustaría ser. Entonces, todo nuestro esfuerzo debería ser, desde los que pensamos esto hasta los que lo hacéis, ¿cómo superamos esta irrelevancia? ¿Cómo nos hacemos notar? ¿Cómo realmente conseguimos, partiendo de esta base tan negativa de que la sociedad tiene enormes problemas de tipo complejo, hay una gran volatilidad, hay una pérdida de confianza, en fin, no voy a mencionar todos los problemas que tenemos, pero sobre la base de esos problemas, la acción de gobernar es prácticamente imposible. Entonces, algo tenemos que inventar porque si no gobernamos van a salir perjudicados precisamente los más débiles. Y se van a seguir aumentando las desigualdades y se va a seguir dañando el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos recuperar los 10 minutos que me quedan? ¿Cómo conseguimos recuperar capacidad configuradora de la política cuando eso parece prácticamente imposible? Bueno, ya he dramatizado mucho, ahora voy a desdramatizar, porque una solución hay. Y luego, sobre todo, aquí viene Xavier, Torin y unos cuantos más que lo arreglarán, ¿no? Primero, gobernar es autogobernarse. A lo mejor resulta que, en última instancia, esto de gobernar como te voy a decir lo que tienes que hacer es imposible.
Y sobre todo en una sociedad, como decimos ahora, de inteligencia distribuida, madura. Nadie te va a aceptar que le digas lo que tienes que hacer, ¿no? En el fondo, o consigues que uno se autogobierne o no consigues nada. Y por tanto, toda la historia del pensamiento político, además, se ve muy bien, está desarrollada por esa idea de que el único gobierno legítimo es el autogobierno. Rousseau lo expresó muy bien, ¿no? Y por tanto, gobernar entendido como heterogobernar, yo te digo a ti lo que tú haces, eso está destinado al fracaso. O conseguimos que la gente, eso lo formulamos de otra manera, por ejemplo, cuando decimos que tiene que haber legitimidad, tiene que haber apoyo popular, la gente tiene que entender las políticas y apoyar las decisiones. Es decir, que tenemos que aprovechar el automovimiento de la sociedad para que ese automovimiento darle una cierta orientación y una cierta regulación, ¿no? Bueno, esta idea, esta paradoja, se ha formulado de muchas maneras, ¿no? Bueno, se ha formulado, los anarquistas dijeron, impugnamos toda autoridad, cualquier autoridad es ilegítima, ¿no? Pero también fue el programa neoliberal, ¿no? Desmantelemos el Estado para otorgar el protagonismo a la sociedad civil, ¿no? Hay una versión de izquierdas también de esto, ¿no? Que es lo que no sea participación ciudadana es ilegítimo, ¿no? En ambos, fijaos que he puesto tres ideologías aparentemente, bueno, realmente muy distintas, anarquismo, neoliberalismo, la izquierda en general, que coinciden en pensar que no se puede gobernar sin la colaboración de los gobernados, que no pueden ser destinatarios meramente pasivos de una acción gobernativa vertical, jerárquica o autoritaria, ¿no? Con esta tesis, yo no suscribo ninguna opción ideológica concreta, sino que más bien estoy apuntando un eje que yo creo que está funcionando ya en la sociedad contemporánea, que va desde la derecha hasta la izquierda, porque de esto que he dicho hay versiones de derechas y versiones de izquierdas. Hay una versión liberal, otra versión anarquista, otra versión de izquierdas. Yo tengo un instrumento para medir cuánto de izquierdas o cuánto de derechas es uno. Esto para el alcalde de Soria. Esto a lo mejor te sirve, te lo regalo. No tengo copyright, ¿no? Además me da igual el copyright. Si te molesta fundamentalmente que te digan lo que tienes que hacer, suele ser de derechas. Si lo que más te molesta es que te excluyan de los procesos de toma de decisión, eres más bien de izquierdas. Bueno, y luego cabe los terrenos intermedios y los matices, o puede que le ocurra a uno como a mí que me molestan las dos cosas. Bueno, pues entonces ya no sé dónde clasificar, ¿no? Pero yo creo que esto es una cosa que suele variar, ¿no? Es decir, tenemos que pensar la autoridad política menos como un actor vertical y unitario, para entenderlo de una manera pluralista, como una institución que articula un espacio de juego y trabaja los diversos problemas sociales con ayuda de las diversas redes sociales y agentes sociales que intervienen. Y por tanto, fracasa el gobierno, sobre todo cuando lo entendemos a la vieja manera, y puede tener éxito el gobierno cuando, además de las típicas formas de control vertical, exploramos otras posibilidades no jerárquicas, indirectas e informales a través de la negociación, posibilidades descentralizadas, como las que tienen que ver con la autorregulación o los incentivos, etc. Es decir, ¿cómo encontramos? Este es el gran desafío. Por lo menos lo que a mí me ocupa, iba a decir desde hace años, yo creo que toda mi vida, ¿no? Pensar un equivalente funcional del poder en sociedades complejas y horizontalizadas, donde la versión vertical ya no vale, ¿no? Y por tanto, para identificar los problemas y elaborar los problemas políticos, los gobiernos necesitan la aportación de conocimiento de todos los sectores de la sociedad, desde la ciencia hasta los medios de comunicación, los consumidores. Necesitamos una colaboración entre actores públicos y privados. A mí me llamó mucho la atención cuando empezó estas cosas de los ciberataques y todo esto, que los gobiernos y las grandes corporaciones, ¿a quién pedían ayuda para diseñar sus sistemas de defensa? A los hackers. ¿Quién sabe de seguridad? Un hacker. Porque el ladrón sabe cómo se protege una propiedad. Aquel que ha sido capaz de pasar esa frontera sabe cómo se protege, ¿no? Esto me pareció una buena metáfora para pensar en general en la sociedad contemporánea, ¿no? La economía no puede funcionar sin un determinado comportamiento de los consumidores, de los empresarios, de los trabajadores. El reciclaje o la
protección del medio ambiente o la economía circular no se puede hacer desde el gobierno. Eso se hace en colaboración con una determinada actitud de los gobernantes. Pensemos, por ejemplo, qué pasaría con el sistema sanitario si cada uno de nosotros empezara a usar de manera excesiva, a abusar los sistemas de urgencias. Se colapsaría nuestro sistema sanitario, no tendríamos. Es decir, es mucho más interesante, o incluso algo más radical todavía. Lo mejor para que funcione bien el sistema sanitario, ¿sabes lo que es? Que no nos pongamos enfermos. Con eso funciona muy bien. Y como los gobiernos y los consejeros de sanidad lo saben, a lo que se dedican es a prevención, educación, tal, porque es que si se pone la gente enferma, esto se colapsa. Bueno, tiene que haber, esto es un ejemplo muy gráfico para explicar cómo o la gente nos comportamos de una determinada manera o el sistema público no funciona. Y al revés, el sistema público tiene que confiar y tiene que estimular precisamente el mejor comportamiento de la gente, ¿no? ¿Por dónde irían las soluciones o un cierto horizonte de solución para este problema? Pues yo creo que a mí me gusta mencionarlo así, una manera de entender el gobierno como una acción indirecta. En lugar de una acción tan directa, tan autoritaria, tan vertical, pensar que la fortaleza del gobierno no consiste en obligar, sino en generar cambios de conducta que favorecen aquello que al gobierno, bueno, y sobre todo a los parlamentos y allá donde se decide la voluntad general, hemos pensado que es la buena sociedad, que por ahí debe ir la buena sociedad. Tenemos que mejorar el nivel formativo, la conciencia ecológica, la innovación, la solidaridad, formas de consumo responsables, todo eso de una manera indirecta y sabiendo que eso no es sustituible por acciones de gobierno. Y termino con tres cosas. Yo creo que esto apunta en una triple dirección. En primer lugar, deberíamos explorar lo que se podría llamar las formas débiles de gobierno, las formas argumentativas, es decir, las formas de gobierno que no son estrictamente hablando una orden directa, sino que tiene que ver con la argumentación, con el benchmarking, con los rankings. ¿Por qué tiene autoridad PISA? PISA a nadie le ha dado autoridad y todos los centros educativos van, en fin, pierden la dignidad para subir o bajar en esa escala y todos los países, ¿no? Bueno, Hungría, Europa es un caso muy claro donde la autoridad directa horizontal o de la Comisión hacia un país no funciona muy bien. De hecho, lo hemos visto con el drama de las crisis de los refugiados y con la aplicación del artículo 7 para Hungría, ¿no? Pero bueno, pero el Brexit está siendo una experiencia también de que hacer ese tipo de aventuras unilaterales se paga muy caro en muchos terrenos. Por tanto, Europa es un laboratorio para inventar una forma de autoridad que no sea estrictamente vertical, de obligación, ¿no? Segundo, lo que a mí me gusta llamar el gobierno del contexto. Es decir, probablemente no podemos hacer muchas cosas directas o de manera limitada, pero podemos generar contextos que permiten el autocontrol, que permiten que los sistemas sociales, el sistema universitario, el sistema sanitario, el tráfico, etcétera, se autorregulen de una manera compatible entre sí. Y en tercer lugar, otra idea que deberíamos explorar es la idea de, voy a decir un poco abstracto, pero luego pondré algún ejemplo concreto y ya con esto termino, el condicionamiento infraestructural de las decisiones. No se ha entendido mucho, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cómo condicionar de manera estructural las decisiones? Esto los americanos se inventaron el nudging, que es la idea del codazo, ¿no? La idea de la incitación, ¿no? Yo creo las condiciones de tal manera que de alguna manera empujo un poco a la gente en la dirección pretendida, en la dirección correcta. Todo esto lo estudia muy bien la economía del comportamiento y hay mucha reflexión sobre esto, ¿no? Se trata de diseñar bien la choice architecture de nuestras acciones, ¿no? No se trata de forzar a la gente a que haga una cosa, pero sí facilitar, por defecto, por ejemplo, que
se haga aquello que nos parece más prudente y más razonable y más conveniente, ¿no? Por ejemplo, informar. Informar es una manera de favorecer un cierto comportamiento de las personas, advertir, concienciar, los procedimientos, los protocolos, los estímulos, por ejemplo, en el medio de las crisis económicas, estímulos anticíclicos o procíclicos, la emulación, la comparación, los rankings, todo el ámbito de la regulación, de los incentivos. Todo esto no es autoridad directa, sino que es autoridad más bien indirecta, que tiene que ver con la regulación del tráfico, el consumo, la deuda, el nivel de endeudamiento, el trato con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Bien, por eso pienso que esta exploración voy a dejar aquí un enigma porque también, si uno es filósofo, ¿verdad, Markel? Nuestro prestigio depende de que dejemos más problemas que soluciones, ¿no? Si lo dejas todo solucionado, no te toman en serio, ¿no? Tampoco te toman en serio de ninguna manera, pero bueno. La línea, yo creo que de reflexión más potente que tenemos en estos momentos es cómo sustituir formas de autoridad directa por formas de autoridad indirecta, tendríamos que estar también especialmente sensibles hacia las nuevas formas de dominación. Porque las nuevas formas de dominación, lo decía el alcalde de Soria antes muy bien, citando a Saramago, ¿no? Las nuevas formas de dominación, aquí no van a venir hombres armados disparando al aire y cargándose nuestras instituciones. Pero va a haber formas sutiles de dominación, de manipulación, que tienen que ver pues, con las grandes empresas digitales, que tienen que ver con la incitación a ciertas formas de consumo en el ámbito, por ejemplo, de los seguros, como hubo antes de la crisis en relación con el consumo y los negocios de tipo inmobiliario, etc. Y yo creo que el gran sitio donde tenemos que poner el foco de reflexión en estos momentos son, en el sentido positivo, formas indirectas, positivas, buenas de gobierno, y, en el sentido negativo, las formas sutiles de manipulación que nos generan y nos causan unas necesidades que tienen unas consecuencias sobre nuestra vida y sobre el conjunto de nuestra sociedad que son muy regresivas. Y, por tanto, termino, yo creo que los debates futuros acerca de la democraticidad de nuestras sociedades van a girar menos en torno a la emancipación o a la conquista del poder en términos revolucionarios o en términos fascistas, como en el condicionamiento implícito que se contiene en la arquitectura de nuestras decisiones. Y tenemos que estar muy atentos. Y esto es mucho más difícil de detectar, hay que hacer un ejercicio más sutil. ¿Quién, cómo, con qué legitimidad, en qué medida está condicionando la arquitectura de nuestras decisiones? Bueno, pues eskerrik asko zuen arretagatik. No sé si ahora vamos a la mesa directamente o... Bueno, tenemos aquí la moderadora, que es la autoridad directa. Juan, quédate aquí conmigo. Vale. Quédate aquí conmigo, gelditu hemen. Banan jungo naiz deitzen izlare bakoitzari, hori bai. Eta mesedez, joan zaitezte etortzen oholtzara. Xavier Barandiaran, Gipuzkoako diputatu nagusiaren kabinete burua, Julen Mendoza Errenteriako alkatea, eta Doreen Grove Eskoziako gobernu irekiaren burua. Nahi badezute jun zaitezte esertzen, eta orain bai Daniel izango da aditua eta moderatzaia. Xeri, lasai hon. Eta orain bai, gobernantza kolaboratiboko ereduen solasaldiari hasiera emango diogu. Beraz, nahi dezutenean, cuando queráis, podéis comenzar. Muy bien, pues tranquilidad, yo solamente voy a presentar a los ponentes y dirigir un poco el debate si hiciera falta. Se trataría de que diéramos precisamente un repaso a todas estas cuestiones que tienen que ver con los modelos de gobernanza colaborativa. Voy a presentar a los tres ponentes, aunque yo creo que los conocéis a varios de ellos tanto más que yo, y luego haré algunas preguntas para centrar el debate, para que tenemos un tiempo. Xavier, empiezo por la izquierda. Xavier Barandiaran es jefe de gabinete del diputado general de Guipúzcoa. Es un hombre ambivalente porque es un hombre que está en la política y en
cargo de esa responsabilidad, pero al mismo tiempo es un académico. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto y doctor en Sociología, y cuenta con una amplia trayectoria en las dos cosas, ¿no? Fue investigador visitante en el Kellogg College de la Universidad de Oxford, y desde el 2011, si no me equivoco, es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Julen Mendoza es alcalde del Ayuntamiento de Rentería, es licenciado en Derecho, diploma en posgrado de Relaciones Internacionales, y además de alcalde de Rentería desde 2011, ha sido presidente de la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea y ha ejercido también como técnico de urbanismo en el Ayuntamiento de Pasaia y como abogado en temas de derechos humanos y de internacionales y de urbanismo. Doreen Grove, thank you for coming, welcome. Es directora de Gobierno Abierto del Gobierno de Escocia. Dirige la participación del Gobierno en la Alianza de Gobierno Abierto, tanto a nivel nacional como internacional. Ha trabajado también en la unidad de estrategia durante el periodo 2013-2014, y yo creo que eso le ha dado una gran experiencia durante estos años, y también en la reforma del Gobierno escocés en la actualidad. Quería plantearos 3 preguntas si os sirven de orientación para vuestras intervenciones y luego la discusión posterior. Quería saber primero si nos podríais describir brevemente los componentes de vuestro modelo de gobernanza, cómo los coordináis, a qué capas de la sociedad llegáis, qué importancia dais al tejido social en la gobernanza colaborativa y particularmente a la colaboración individual, de qué manera integráis las buenas prácticas, qué países, regiones o municipios creéis que son modélicos, aparte de Euskadi y Escocia, a los que no vale mencionar, ya lo sabemos. Y sin más os doy el turno de intervención. Empezamos por Doreen. Of course. Thank you very much. Like everyone, thank you very much for inviting me. It's such an interesting opportunity to learn from. One of the reasons that I became involved in open government is that opportunity to see how others do this. Government is not easy. It is something. Sorry, I'm whistling at myself. Government is a necessity. And I liked all of your descriptions of government, but really, I'm an archaeologist and historian, so long before I became involved in the workings of government, I was involved in how people see themselves. And I think it's really important to think why areas like the Basque Country and Scotland and other areas with a really strong identity are actually rather more comfortable about talking about how they fit into the world, and they have a kind of solid base. But back to your questions. Scotland has a very recent modern history as a separate parliament. We got our separate parliament back again. I am a historian. We had one 300 years ago, but we got it back 20 years ago this year, and made a very conscious effort to change the way we governed from the rest of the United Kingdom. We did a number of things in setting up the Parliament to get it, even 20 years ago, to think about how it worked with the people. So there was a petition system set up, and while it's not perfect, it actually is quite an interesting way of looking at it. There was very quickly a partnership way of working with the 32 local authorities in Scotland. So we had a single set of outcomes. And post the financial crash, we also developed what was called a National Performance Framework, and I'm going to wave this at you and I can show you it later. But fundamentally it is a way of looking at the outcomes that we want people in Scotland to understand and to value.
And we've refreshed that recently, and I'll come back to it. It feels quite important that you can do two things, and one is look absolutely overall. At the way that all of your structures are linked and connected, but also how that actually affects people's lives. As a government, over the last number of years, we've done a number of things that are trying to set the conditions for how people become involved in the work of government. Necessarily, that's government doing it. So we've created something called a Community Empowerment Act, which enables people, or gives people the right to require local authorities to think about how they are involved, where they're involved in any important decision. We've done a number of things like setting out participatory budgeting. So all local authorities in Scotland now have to provide participatory budgeting for 1% of their budgets. For the last 4 or 5 years, we've been using the Open Government Partnership system, which we became involved in as one of the first pioneers, the non-state governments, to be involved in open government, because it helps you focus on the things that you need to do. We have 5 commitments. And in our first plan, we were really clear that we needed to do the 2 bits, so that strategic thinking about what the levels of government are, but how they align with the Sustainable Development Goals, because absolutely they cover us all. And our political leader, our First Minister, Nicola Sturgeon, was one of the first international leaders to say, hell, you know, we've got poverty in Scotland. We will deal with this. This isn't about just international development. We will apply those social bonds to ourselves. So we have refreshed our national performance framework and aligned it with the Sustainable Development Goals. So we are now one of the very few countries in the world where you can look at the values that we expect of government. And I think you'll find them quite interesting. We say we are a society which treats all of our people with kindness, with dignity, with compassion, respect of the rule of law, and acts in an open and transparent way. We also actually managed to get the word love into our national performance framework, aspiring to have children grow up loved and safe. So what we are trying to do is recognize that government, as you said, can't do everything. We have less money. Trust in government has gone backwards around the world. We know that. So there is a real attempt to look at the renewal of governance. We have a piece of work happening at the moment to look at where decisions are taken. And trying to work with people to think about how democracy matters to them in their circumstance at all levels of government. We had our middle tier of local government taken away from us in 1975 before we had our parliament back. That actually made a very big difference. So for a lot of people, they will be very distant from their local government. There are areas of rural Scotland where you could be 100 miles from your nearest councillor. That's quite unusual, and our government are very conscious that that's something they are trying to think about, how you put in place systems which don't add hugely to the burden of administration, but are genuinely thinking about what empowerment for people might mean. And alongside that, of course, our civil society is saying,
bugger off and get out of the way government and just let us get on with things. So we're trying to look at it in all sorts of ways. Our current open government plan, and in a way it's a bit of a step back to your point on populism. Every time anybody mentions the word Brexit, I have to say, by the way, Scotland voted to stay in Europe. And very clearly voted to stay in Europe. But we have to accept where we are, and we have to ask why people voted, and not assume they're all wrong. That there is a set of questions that we all need to address. Has government got too big? Don't know. But what we're looking at is making sure that the information that our government gives out is accurate, is trustworthy, is clear, and is accessible in as many ways as it can be. And in particular, Bill Clinton said it, it's the economy, stupid. So financial transparency is absolutely our core way of working at the moment. We're setting up a new exchequer. For the first time, we are now raising significant amount of our own tax. So for this year, rather than having a block grant from the UK government, just about half of it will come from Scottish taxes. So we are now both a tax and spend authority. That's making us grow up. It's making us be quite different in how we're dealing with it. But we're trying to set up our new exchequer in a way that recognises we want people to understand the flows of money. Because unless you do, how can you possibly know what the routes to holding us to account are? We're using the open government process as a way of questioning that accountability. So our scrutiny bodies are part of it. The Audit Office and the Freedom of Information Commissioner are looking at how people hold public services to account. So we're trying to use the focus that being a member of Open Government Partnership gives us to learn from others. Your point on where else is doing it well. We're working on being a well-being economy government, and we're working with Costa Rica, New Zealand, Slovenia, and in participatory budgeting, we've been working through OGP with Mexico, with Madrid, with others. So it feels to me as if that collaboration is absolutely vital. If we don't learn, then we will all stay in our own little bubbles and we'll end up with more Brexit and more horror. Thank you very much, Doreen. Xavier. Guztioi, eskerrik asko gonbidapenagatik. Saiatuko naiz labur adierazten zeintzuk diren gure oinarriak hain zuzen ere gobernantza kolaboratiboaren aldeko apostua egiterako orduan, eta gero pixka bat baita ere adierazten hori praktikan zertan eramaten dugunez. Guretzat badago oinarri bat oso importantea dana, eta da gizartea, herria. Ez dugu sinisten erakundeetatik bakarrik egin daitekeenik herri bat. Ezik eta herri bat bada bere baitan, eta herritarrek eta gizarte zibilak hartu behar du hain zuzen ere gobernantzaren lidergoa. Horrek ez du esan nahi erakunde publikoek erabat bigarren mailan gelditu behar dutenik, erakunde publikoek denak ordezkatzen gaituzte. Baina lehen Daniel esaten zuen moduan, autogobernuaren konzeptu importante bada. Herri batek bere buruaren jabe izan behar du, nahi balin badu aurrera egin eta herrigintza ondo antolatu. Alde hortatik, nik baieztapen polemiko bat egin nahi nuke. Uste dut lehenengo aldiz nire bizitzan. Baina egingo dut. Niretzako ideologiarik, paradigmarik erosoena ezkerraren eta liberalismoaren aurrean da abertzaletasuna. Ez noski abertzaletasun eskluientea, ez noski abertzaletasun xenofoboa, ez noski abertzaletasun ultra eskuindar bat, baina bai egin zuzen ere, segurazki patriotismo
hitzetik gertuago gelditzen den eta komunitate hitzetik gelditzen den herri bat. Eta nik hori diskutitzeko eta eztabaidatzeko gogoa daukat, hain zuzen ere abertzaletasunari olako erasoak egiten zaizkion garai hauetan. Guk sinisten dugu herrigintzan eta sinisten dugu enpoderamentu propioan. Bigarren gauza bat, oso importantea, gaur Danielek esan duen hitzaldia asko gustatu zait, eta da hain zuzen ere gobernuak irrelevanteak bihurtzen ari garela. Hori esagerazio bat da, eta uste dut horrela dagoela adierazita, baino egia da hain zuzen ere azkenengo urteetan eta bereziki globalizazioaren testuinguruan gobernuak duten eraldaketarako gaitasuna erabat gutxiestua gelditu dela. Eta horrek ezinbestean behartzen gaitu espazio publikoaren eraketa, antolaketa eta transformazioa beste norbaitekin konpartitzea. Ez bakarrik erakunde publikoetatik egitea. Gu abiatu ginean etorkizun eraikiz bezalako programa batekin, bi oinarri hartu genituen nagusiki. Alde batetik, herritarrekin bat egiten ez balin badugu, herritarrik jaramonik egiten ez balin badugu kontutan hartzen herritarra ez daukagu zer eginik, legitimitaterik ez dugu izango, ez dugu konfiantzarik lortuko, eta bigarren elementua importantea da, ezinbestekoa da herritarren kezkak geure kezkak izatea. Eta batzuetan sistema politikoak bere superbibentziako kezkak jartzen ditu mahai gainean, eta ez horren beste, hain zuzen ere, herritarren kezkak. Eta mundu aldatzen ari da. Eta agenda berri bat daukagu hain zuzen ere, gure herrian, globalizazioaren testuinguruagatik, aldaketa klimatikoagatik, lan munduan ematen ari diren eraldaketagatik, eta orduan, alde batetik, bilatzen dugu modu bat harremantzeko, eta konfiantza eskuratzeko, eta beste alde batetik agenda horrekin konektatzeko, edo ez daukagu zer eginik. No voy a explicar el programa de Etorkizun Eraikiz, pero me voy a atener fundamentalmente a las preguntas que hacías, Daniel, porque me interesa muchísimo responder cuáles son las características de la gobernanza colaborativa al que nos adherimos, digamos, en la Diputación Foral de Guipúzcoa. La primera de ellas es, creo que la palabra colaboración, en el que nos sumamos absolutamente todos, queda excesivamente grande para describir la gobernanza colaborativa. Claro que queremos colaborar con el resto del sistema institucional, queremos colaborar con la sociedad civil, queremos colaborar internamente, cosa que no hacemos muy habitualmente también dentro de la propia praxis. Pero ¿qué significa exactamente la colaboración? Y desde mi punto de vista, la colaboración significa institucionalizar procesos de colaboración con agentes de generación de conocimiento, agentes de transformación y agentes receptores, digamos, de las políticas públicas. Y voy a repetir este concepto y lo voy a explicar porque me parece que es importante. En primer lugar, hay que establecer un sistema de colaboración con los agentes de transformación. Aquellos agentes de transformación que realmente están en la acción de transformar la sociedad, en el ámbito educativo, en el ámbito de las empresas, en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito, digamos, del mundo cultural, en el ámbito, cómo no, digamos, de la articulación de lo social. Agentes que transforman realmente el día a día. Y hay que establecer, más allá de las estructuras públicas, sistemas institucionalizados de relación para pensar en los diseños, pensar en la deliberación y también en una primera instancia de decisión, y luego volveré a ello. La segunda cuestión que me parece sustancial es tener una institucionalización, una colaboración institucionalizada con los agentes de generación de conocimiento, muy especialmente con la universidad, y básicamente por una razón, porque creemos que un mundo en transformación necesita de creación, necesita de nuevas perspectivas, necesita de poner en cuestión los paradigmas que no nos han servido hasta ahora, una nueva mirada. De tal manera que incorporar a la deliberación pública a la universidad es un elemento absolutamente sustancial. Y en tercer lugar, pues como sucede hoy en la bibliografía empresarial, pues los clientes, ¿no? Que no son los ciudadanos. Los ciudadanos son algo más que clientes, evidentemente, pero necesitamos tener una relación, digamos, con la ciudadanía.
Pero la ciudadanía tiene que ver el sentido de las cosas que hace. Y más allá, digamos, de una participación global en un proceso electoral, muchas de las cosas que se van haciendo en las políticas públicas, en el día a día, afectan a los ciudadanos. Y tenemos el deber, la obligación y la oportunidad de hacerles ver que tiene sentido su participación, que es, sin duda, un elemento sustancial. Por eso, cuando hablamos de gobernanza colaborativa, nosotros queremos insistir en la institucionalización de la colaboración a esos 3 niveles. Otro de los grandes elementos, digamos, de la gobernanza colaborativa es, sin duda, el empoderamiento comunitario. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra que yo sienta que soy partícipe de una comunidad? De ahí mi afirmación de que el patriotismo, el nacionalismo, constituye una ideología, digamos, o un paradigma que da cuerpo, digamos, a esa vinculación, digamos, en términos de igualdad y de libertad del individuo con una determinada comunidad. Otra cosa distinta es que en ningún caso aceptaría yo la tesis de una comunidad étnica excluyente de otras comunidades en un contexto plural. Pero la necesidad de configurar una comunidad que dé sentido a mi pertenencia, eso es sustancial para el desarrollo humano y para el desarrollo de una comunidad. Los seres humanos somos seres sociales, somos seres que no somos individuos, sino somos seres individuales que pertenecemos a una determinada comunidad y hay que construir esa comunidad en términos de igualdad, en términos de pluralidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues sin duda deconstruyendo el sentido de la política desde las instituciones a la comunidad en su integralidad. Y este es un hecho que a mí me parece que es fundamental. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema democrático ha tenido en el mundo occidental el sistema democrático, es la pretensión de monopolizar el sentido, digamos, del patriotismo desde la estructura pública y de la estructuración propia normativa. Y a mí me parece que hay que hacer una especie de reapertura, digamos, para que podamos empoderar a la ciudadanía en términos muchísimo más democráticos. Me parece que este es un hecho fundamental. Y luego hay una cuestión final que me parece que es fundamental para articular la gobernanza colaborativa. Y hay que repensar, digamos, la relación intermediada de la ciudadanía con el hecho político a través de los partidos políticos. Los partidos políticos actuales, todos sin excepción, vivimos una crisis de sentido. Nos hemos encerrado en nuestros propios aparatos. Hemos perdido capacidad de diálogo con la sociedad. Hoy la sociedad entiende que los partidos políticos, los aparatos políticos, son agencias electorales para dar cuerpo a un escenario electoral en un momento determinado, pero no son agencias de intermediación real para articular el sistema democrático. Y esto es una crisis seria que tenemos que repensar. Tenemos que repensar cómo incorporamos a nueva gente a la política. Tenemos que repensar cómo abrimos los partidos a la sociedad. Tenemos que pensar cómo mandamos a la gente a casa ya de la política, ¿no? Entre los cuales me incluyo, pero hace falta una regeneración, ¿no? Porque el mayor problema, desde mi punto de vista, que tiene la política no es el de la corrupción, que siendo un problema importante, el mayor problema es el de la apertura y diálogo, capacidad de diálogo con la sociedad y la propia regeneración de la política. Por tanto, y a modo de resumen, yo insistiría en 3 aspectos, luego tendremos ocasión de entrar en más cosas, insistiría en 3 aspectos. Primero, gobernanza colaborativa, hay que institucionalizar los procesos, más allá de juntarnos en una especie de sala y deliberar y hablar, hay que institucionalizar esos procesos de gobernanza colaborativa, sin que eso implique sustituir a la democracia representativa. No estamos hablando en sociedades complejas de modelos de democracia directa, sino de modelo de sociedad representada. En segundo lugar, hay que repensar, digamos, la política. Y en tercer lugar, hay que abordar un proceso de empoderamiento comunitario, porque la globalización ha desestructurado la relación del individuo con el sistema político y sentimos que es fundamental
que los individuos, la ciudadanía, sienta que es parte de una comunidad política y, como creo que habéis dicho antes también, la ciudadanía se tiene que hacer responsable también de la comunidad. Como todos nos hacemos responsables cuando estamos en nuestra familia, cuando estamos con nuestros amigos o cuando estamos en una empresa y nos dicen que la supervivencia de la empresa depende de todos nosotros. Bueno, pues la supervivencia de las futuras comunidades democráticas no solo depende de la representación política, de los representantes institucionales, sino depende fundamentalmente de todos. Es que ricasco, Xavier. Bueno, ¿y esto cómo se ve desde un ayuntamiento de una cierta magnitud como es Rentería, Julen? Bueno, egunon, guztioi eta lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapena egiteagatik, netzako ohore bat da, gaur mahai inguru hau konpartitzea Eskoziako adibide honekin, edo Xabierrekin ezagutzen gerala eta netzako ohore handia dela berarekin egotea, edo nola ez, Daniel bezalako gai honetarako erudito batekin eretzako ohore bat da, eta zentzu batean errespeto ere sortzen dit horrelako gai bat hemen hitz egitea. Segurazki nahi tokatuko zait, esaten dezela, bajar más al barro, ez? Hemen hitz egiten ari gera termino oso generaletan, termino gobernantza maila handiagoetan, lurralde eremu zabalagoetan, eta nahi tokatzen zai geistea herrietan egiten den horretara eta herritarrekin egiten den horretara. Agian sortu dezakena da, hainbesteko atrakzioa sortzen ez duela, baina hori da guri tokatzen zeguna eta ere iruditzen zaidana importantea dela. Bueno, nik esango nuke hemen nahi du rekuperatu pixka bat hemen esan diren gauza batzuk. Segurazki kontestu honetan badirela ezaugarri berezi batzuk gertatzen ari direna. Batetik politikaren desakreditazio hori. Bizitzen agiri gera momentuan non ez dago konfrontazio ideologikorik. Dago gure adversarioaren edo eliminazioa. Spektakulo fase batean gaude, momentu batean gaude. Eskandalo faseetan gaude. Importanteagoa da jakitan horke atera duen master bat edo kolonia bat lapurtu dela denda batean, edo etxe bat erosi dela 6.000 euro kostatzen dituena, benetan gizarteari eragiten dion konfrontazio ideologiko hori baino importanteagoa da. Eta nik hor, usten dut, mea kulpa bat guk ardura politikoa dugunok asumitu behar dugula. Eta mea kulpa hori ez dut uste politika ondo egiten ari gerala. Eta ez dut uste ere politika ondo ez egite hori soilik Madrilen ematen dela. Usten dut hemen gaudenok ere politikaren beste kontzeptualizazio bat egiteeko hausnarketa egin behar dugu. Judizializazioetatik aratago eta usten dut denbora bat daramagula debate ideologikoak askotan galdu egiten direla, eta nik uste hori importantea dela. Eta beraz, nahi badugu benetan konfiantza eman herritarrei lehenik eta behin guk hasi behar du gauza beste modu batera egiten konfiantza hori herritarrek har dezaten. Ez da bakarriz instituzionalizazio prozesuak egiten dugun, baizik eta ze etika politika aplikatzen dugun gure egunerokotasunean, eta nik uste hori importantea dela. Bigarren elemento bat da pixkat irautza teknologikoa, eta irautza teknologikoa guztiok hartzen gaitu. Gaur egun importanteagoa da ia sareetan esaten dena, hausnarketa espazioetan esaten dena. Gaur hemen esaten dena, baina importanteagoa agian bihurtuko da ondoren botatzen den txioa edo dena delakoa. Eta netzako horrek ere garrantzia bat badu, zeitik esaten da sare sozialekin eta demokratizatu egin dela, zentzu batean gizartea eta politika ere demokratizatu dela, eta nik zalantzan jartzen dut hori horrela denik egiten den moduan. Hau da, bizitzen agirera momentuan, nun norbera, individua, exigentzietan sartzen da, sareetan muitzen da exigentzien terminoetan, eta exigentzi horiek oso binbandoetakoa dira. Hau da, nik exigitzen diot instituzioen, nik exigitzen diot alderdi politikoen, baina nik ez dut asumitzen inungo ardurarik gizarte honetan, eta hori da ere bigarren ezaugarrian niretzako gertatzen ari dena, eta usten duela, benetan hausnarketa sakon bat egin behar dela, teknologia berriek hartzen ari diren espazioarekiko. Eta horren aurrean, zalantzari gabe sortzen ari dira erronka berriak, eta erronka berri horiek, aipatzen duen bezala Danielek ere ez, segurazki regimen autoritaristak edo autoritarismoak erresago erantzuten diote epe motzera, baina epe luzera ez.
Eta horren aurrean zer? Horren aurrean demokrazia gehiago, segurazki, ez? Bueno, guk gure esperientziari lotuta, nik esango nuke gobernantza kolaboratiboari dagokionean, gure esperientzia kontutan hartuta lau gobernantza kolaboratibo mota desberdin du itzazkegula, ez? Eta gutxenen bini, 2011an sartzen nahi zalkate, eta 2011etik honea egindako ibilbidean. Lehenik eta behin, eta segurazki zer ikusia, beste izen bat eman dio, gobernantza kolaboratibo estrategikoa, baina nahiko transformatzailearen, Xagerrek esaten zuen transformatzaile horren ezaugarriarekin zer ikusia handia duena. Guk egin genuen 2012an hasi genuen prozesu bat, 300 agentek parte hartu zutena, plan estrategiko bat, Errenteria 2025 deitzen zena marrazten zuena. Prozesu hori izan zen agente desberdina, agente kulturalak, agente ekonomikoak, agente sozialak, helburua zen ze herri mota aurkitu nahi dugun 2025 horretan. Baina prozesu horri batera beste prozesu estrategiko batzuk ere abiatu dira, Gaztediaren plan estrategikoa, edo baita ere Oarsoaldean egin dugun plan estrategikoa ere, edo bestelako plan estrategiko batzuk ere. Horiek kokatzen ditut pixka refleksio hausnarketa estrategikoak, luzera begirakoak eta transformatzaileak bihurtu daitezkenak edo bihurtu behar duten horiek. Eta horrek garrantzia berezia du, segurazki gaur egun dakagun gabezia handiena eta gizartearekin sortzen den gabezia handiena eta horregatik gero gizartea ere edo gutxienez herritar batzuk heltzen dira postura pixka populistagoetara edo eskuin muturreko postura horietara eta da seguridade falta, herritarren seguridade falta. Seguridade falta horrek, lehen esan dudan bezala, zer ikusia daundu, handia du klase politikoak hartzen ari geran jarrerakin, baina baita ere du perspektiba faltarekin. Eta beraz, horrelako hausnarketa estrategikoa nik uste du perspektiba ematen dutela, irudikatzen dutela ze herri mota nahi dan, seguridadea ematen dutela, eta segurazki gaur egun dakagun erronka handiena da gizarteari eta herritarrei seguridadea ematea. Badago gero bigarren gobernantza mota bat, eta da gobernantza kolaboratibo iraunkorra deitzen dio dana. Eta hor, dira aholku kontseiluak. Hau da, nola lortzen dugun, aholku kontseilu batzuk, entidade ezberdinak edo herritarrak parte hartzen dutenak. Eta horiek permanenteki egiten dira. Guk 2011an 3 aholku kontseilu genitu, momentu honetan 9 aholku kontseilu ditugu, usten dugu hori importantea dela eta hori implementatzen ari gerala. Galdera bat zenea, kapa sozialetara, ze kapa sozialetara iristen den hori. La pregunta era también, ¿a qué capas sociales se llega mediante las diferentes políticas de gobernanza colaborativa que hemos podido desarrollar? Pues estas primeras dos gobernanzas, tipos de gobernanza, es decir, la gobernanza colaborativa estratégica y la gobernanza colaborativa permanente, lo que llegan es a un tipo de capa social. Pues a esas entidades, o tienen que intentar en parte, aunque toque también otras capas sociales, a esas entidades que pueden llegar a ser transformadoras, que ayuden a la transformación, que ayuden a nuevas ideas y a la creación. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Pues después están otros dos tipos de gobernanza, ¿no? La gobernanza colaborativa también que responde a las necesidades básicas de la gente. Nosotros tenemos 15 barrios en nuestro municipio. Evidentemente hacemos muchas asambleas en los barrios, pero lo que sí hemos hecho, y creo que es un acierto, aunque seguramente en términos metodológicos de participación ciudadana se nos dirá que es un desastre, pero lo cierto es que hacemos cada 2 años una ronda por todos los barrios en el que reunimos alrededor de 1000 personas. ¿Esa ronda de barrios qué es? Pues simplemente es unas exigencias, unas peticiones que se realizan sin gran orden metodológico, vuelvo a insistir, sobre esas reuniones, pero también que son importantes porque en todo caso la gente sí que entiende que en cierta manera la institución les escucha en ese momento y se siente de alguna manera escuchada, que desde nuestro punto de vista es importante, y eso refleja otra capa de sociedad. Es diferente, no es la estratégica, no es la de transformación, es una capa de sociedad mucho, en cuanto a exigencias, mucho más simple, aunque básicas para el funcionamiento del municipio, ¿no? Pero que creo que eso también es importante, ¿no? Y después terminaría con una gobernanza colaborativa tipo orientada a los problemas, ¿no? Nosotros, y voy a poner un ejemplo, ¿no?
Y seguramente ese ejemplo tiene mucho que ver con los grandes retos que tenemos actualmente y con esto que de alguna manera está sobrevolando todo el tiempo esta tertulia y este debate y esta presentación, que son esas nuevas tendencias de extrema derecha, populistas, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a poner un ejemplo claro de un problema que se nos ha generado, que no creo que sea un problema exclusivo de Rentería aquí, sino que es un problema generalizado, es el de la seguridad, ¿no? De la seguridad ciudadana. Y creo que se está extendiendo a una velocidad importante. Como decía, seguramente el autoritarismo tendrá respuestas muy sencillas para resolver ese problema de seguridad ciudadana. Y las respuestas muy sencillas pueden ser expulsión de inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Esas serían, desde mi punto de vista, respuestas sencillas a corto plazo, porque a largo plazo tampoco resolvería el problema, ¿no? Pero eso es así, ¿no? ¿Nosotros qué podemos hacer en ese caso, ¿no? Bueno, pues efectivamente hemos llegado a un acuerdo entre todos los partidos políticos en un tema que es delicado, y lo que hemos hecho es plantear un proceso de participación ciudadana donde vamos a reunir a agentes, tanto comerciantes, asociaciones de vecinos, deportivos, etcétera, etcétera. ¿Con qué objetivo? El objetivo es doble. Por una parte, para que la gente participe en las decisiones que se van a adoptar, pero también, por segundo, para que la gente asuma las decisiones que se están adoptando. Es decir, que los problemas que actualmente puede llegar a tener la sociedad no son exclusivas de la institución, que son problemas que nos afectan a todos y a todas. En ese sentido, cualquier proceso de estas características en el que hacemos partícipe a la gente en el propio proceso, lo que conlleva también es que la gente también asuma la responsabilidad en cuanto al colectivo de cómo resolvemos ese problema, ¿no? Yo diría que esas son las 4 tipos de gobernanzas que en nuestro caso hemos implementado y bueno, pues seguramente podríamos implementar más, pero bueno, que creo que han sido importantes. Y diría que estamos en un momento en el que estamos abriendo una nueva fase también, ¿no? Y seguramente muy circunstanciada por un edificio que en breve se va a abrir, que es el edificio Lecubona, ¿no? Que es una fábrica de creación. En torno a esa fábrica de creación, lo que se empieza a desarrollar es una idea de la mediación. Una idea de la mediación que tiene que ver con la cultura, pero la cultura en el sentido más amplio. Es decir, y yo ahí sí que coincide un poco la importancia de la colectividad, ¿no? No sé si tanto en términos abertzales, en términos patrióticos o en términos de colectivos. Es decir, es importante generar un sentimiento de colectividad y pertenencia a un colectivo. Y en nuestro caso creo que lo que hemos estado intentando durante estos 8 años es generar un sentimiento de pertenencia a un colectivo, que lo hacemos entre todos y todas, ¿no? Y eso es importante. Bien, dicho eso, ¿qué plantea la mediación? Lo que plantea la mediación, más allá incluso de tener esos instrumentos que yo creo que pueden ser importantes, pero que también tienen sus propias carencias, de toma de decisiones, de participar en la toma de decisiones, existe otra parte y es la de construcción. ¿Cómo implicamos a la ciudadanía en la construcción de nuevos proyectos? Y eso es la mediación. ¿Cómo la administración pone los medios a su alcance para que la ciudadanía pueda desarrollar sus capacidades y desarrollar proyectos que puedan tener efectos sobre el tejido social de la sociedad? Y yo creo que eso es importante y eso seguramente es un cambio de paradigma también que desde mi punto de vista tenemos que abordar. Hori da pixka bat guk termino orokorretan egin duguna eta termino teoriko batetik praktiko batera pasatzeko ahalegin hori behintzat. Eskerrik asko, Julen. Bueno, yo creo que hemos tenido una observación desde 3 niveles de gobierno diferentes de una misma realidad, con un diagnóstico más o menos compartido en cuanto al tipo de problemas que tenemos, seguramente mayores discrepancias si fuéramos concretando las soluciones. Tenemos ahora un tiempo relativamente breve, antes del café, unos 10 minutos así para, si no me dice la organización otra cosa, para la discusión, las preguntas, las observaciones, y yo pasaría la palabra ya al público para si hay alguna pregunta, y si no discutimos entre nosotros, que yo me estoy aguantando las ganas, pero en fin, no quiero abusar. ¿Alguien interviene? ¿No? ¿Queréis hacer alguna pregunta entre vosotros? One of the things that struck me as we were all
all talking. It is the issue, it's all about trust, whether it's the population trusting the government. But actually one of the really interesting aspects is trust between levels of government. We have put in place a discussion with all of our local authorities. But I would say our way of working with the UK government isn't as smooth as that. Couldn't possibly comment. But I think we have to be honest that our own behaviours actually are part of the issue here. And the other big area, I think, for an audience like this to think about, it's not just social media, but actually media. Politicians, if they say, oh, well, I don't know the answer, I'm going to go and speak to the people, what they get is from the press, you mean you don't know the answers? Why would you need to do that? You're elected to make decisions. So I think it's a much broader debate that we all need to have. It is that level of trust. Administration has to happen. And it can be as small as you like and as local as you like, but it kind of has to happen. You said human beings are social creatures. We work together. That's why we're effective. And unless we do and have structures to do that we're comfortable with and confident are making them in the interests of the people, then you have problems, I think. Bueno, yo creo que aquí tenemos un caso muy ilustrativo de dos niveles de gobierno, incluso dos partidos diferentes, si no me equivoco, gobernando. Tal vez vosotros podríais decir cómo, si se puede decir aquí en público, cómo es la confianza entre el Ayuntamiento de Rentería y el Diputado General. Y si no se puede decir, pasamos a otra cosa. Bueno, you can all shoot me later. No es difícil tener una buena relación con el Ayuntamiento de Rentería, ¿no? No es muy difícil porque efectivamente es un ayuntamiento que tiene una visión y una apertura y una capacidad de diálogo permanente. Y obviamente en muchos aspectos coincidimos, en otros muchos aspectos seguramente no coincidiríamos, pero que en cualquier caso la relación con un líder como Julen Mendoza es relativamente fácil para una institución como la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo quiero decir algo sobre la confianza. Creo que la confianza tiene fundamentalmente dos grandes terrenos de juego. Un terreno de juego que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades y otro terreno de juego que tiene que ver con los valores y el sentido y la convergencia de las cosas que hacemos. Creo que para eso hay que generar interacción. Cuando rompemos espacios de interacción y no hay relación, no hay roce, no hay sostenibilidad de la relación, simplemente nos convertimos en individuos que pedimos, solicitamos derechos y solicitamos servicios. Mientras que cuando se genera espacios de interacción estables, en determinados contextos, múltiples contextos, sobre muchos temas, si esos espacios de interacción son sostenibles, generan procesos de autorresponsabilidad. Y a partir de esos procesos de autorresponsabilidad, es decir, yo soy parte de esto, tiene sentido que yo esté aquí y por lo tanto yo me responsabilizo también de lo que pasa aquí. Pero eso genera necesariamente procesos de interacción. Y desde la autorresponsabilidad, generar procesos de confianza es muchísimo más fácil. No una confianza ilimitada en hacer lo que haya que hacer, no. Una confianza con control, con responsabilidad, ¿no? Siempre vigilante de la ciudadanía respecto al sistema institucional. Pero creo que hoy tenemos, en las sociedades individualistas, tenemos un reto y es convertir, digamos, nuestros escenarios democráticos en grandes laboratorios de relación, permanente relación, ¿no? Sobre múltiples cosas para ir empoderando, digamos, la comunidad. Esto es algo teórico, pero en la medida en que llevamos a la práctica, y hay muchas experiencias en Rentería, en Escocia, en muchas partes del mundo hay muchas experiencias, se van generando procesos de autoempoderamiento que dotan de enorme calidad democrática a esos espacios de relación. Julen, ¿quieres decir algo?
¿Qué es la relación? ¿Vas a contar tú la verdad o...? No, yo solamente parte de la verdad. Depende del departamento la relación mejor o peor. ¿Alguna cosa más? La organización me deja que pregunte. Sí, puedo preguntar alguna cosa. Bueno, vamos a ver. Aquí concretamente tenemos un ejemplo y es que vamos a entrar ahora en un horizonte temporal que va a modificar todos los calendarios, varias elecciones, todas las elecciones prácticamente, la madre de las elecciones, el año 2019, que por otro lado tampoco es tan grave porque es que estamos ya llevamos mucho tiempo practicando un tipo de cultura política, un tipo de prácticas políticas que realmente son estar en campaña continuamente, ¿no? Yo tengo la impresión de que en estos momentos es indiscernible el periodo de campaña del periodo de no campaña. O si uno mira los medios de comunicación nos informan de aquellos aspectos del gobierno que tienen que ver con el estar en campaña, es decir, la polarización, por ejemplo, ¿no? El hecho de informar tanto de aquellos elementos que polarizan significa que nos están informando del gobierno como si estuviéramos en campaña. Y los gobiernos también prestan más atención a la dimensión de campaña que a la dimensión propiamente de gobierno, que no sale casi a la luz, ¿no? Yo lo que os quería preguntar es desde vuestros niveles y vuestra responsabilidad concreta, si veis que es posible en ese contexto de campaña electoral permanente mantener una cierta visión estratégica y mantener unas relaciones entre los agentes políticos que no sean solamente las de la pura competición, porque claro, en una campaña electoral yo compito y vamos a muerte porque tenemos unos espacios electorales, etcétera, ¿no? Y eso hace que exageremos incluso lo negativo del adversario, con el que, por cierto, luego tendremos que pactar, ¿no? A veces se habla de qué difícil es, o se dicen dos cosas al mismo tiempo contradictorias, ¿no? Estamos en un país en el que se ha fragmentado el voto y por tanto hay cada vez más fuerzas políticas, pero al mismo tiempo también se han polarizado, con lo cual la polarización hace imposible aquello que la fragmentación debería hacer necesario o está haciendo necesario, ¿no? Bueno, ¿cómo veis en este contexto? ¿Veis alguna posibilidad de mantener gobierno un poco protegido de la campaña, visión estratégica un poco protegido de la soflama y el ataque diario a través de los medios de comunicación? ¿Es eso posible o no? Bueno, yo voy a hablar, lo nuestro seguramente será el nivel más bajo en cuanto a presión de ese tipo, ¿vale? Porque normalmente lo local pues no estará tan sometida, aunque también está sometido. Yo cuando entré en el año 2011, lo que más me sorprendió es que de 4 años que teníamos de legislatura, al segundo año empezábamos en campaña ya. A mí eso me dejó un tanto sorprendido y dije, pues entonces solo tenemos 2 años prácticamente para llegar a acuerdos, porque el resto de los 2 años no hay posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? Pues para mí es bastante frustrante, lo digo personalmente, es bastante frustrante, quizás yo porque me ha tocado estar gobernando y no en la oposición, y seguramente sería mucho más duro estar en la oposición que gobernando, en ciertos términos, ¿no? Pero es verdad que es bastante frustrante, pero en todo caso yo sí creo que sí se puede mantener esa visión estratégica, y lo que yo sí creo también es que tendemos a, y vuelvo a insistir y seguramente retomaré la primera reflexión, ¿no? Es decir, parece que todo lo tenemos que hacer con la inmediatez. Es decir, parece que a todas las cuestiones tenemos que responderle incluso desde la inmediatez y no tenemos prácticamente paciencia política para las cosas, ¿no? Pensando incluso que desde esa inmediatez se pueden dar respuesta, quiero decir, una de las cosas que a mí también me deja sorprendido es cómo se pretende en el último año intentar dar una imagen de la que no se ha dado los 3 años anteriores. Es decir, cómo se pretende en campaña electoral hacer no sé qué, con no sé qué nerviosismos, cuando los 3 años anteriores pues la gente ya tiene una referencia de lo que has hecho o has dejado de hacer, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que un tanto de paciencia política también es necesaria, y es por lo menos lo que a mí me suele ayudar, en el sentido de, bueno, no entrar a esa vorágine de acusaciones constantes, etcétera, y continuar
con una idea de, bueno, tenemos que desarrollar el municipio, tenemos que seguir haciendo proyectos y sobre todo tenemos que lanzar mensajes positivos a la ciudadanía para que la ciudadanía confíe en la institución. Yo creo que eso es lo importante. A partir de ahí tampoco te estoy respondiendo excesivamente, pero quiero decir que para mí sí es importante dentro de todo eso uno seguir con su dinámica y no caer en constantes confrontaciones y no caer tampoco en ese nerviosismo de la inmediatez y de la respuesta inmediata que creo que no nos está ayudando nada tampoco como sociedad. Doreen, en estos momentos en Reino Unido, en Escocia, con motivo del Brexit, todas estas urgencias ¿os están permitiendo desarrollar visión estratégica o al revés, ¿no? It's doing both. And I know that's contrary, but in fact, it's setting the resolve of people in Scotland simply to get on with the business. The areas which are devolved to Scotland, we have a very clear plan, which is, and I mentioned it before, the National Performance Framework, which we very deliberately took to Parliament and it was unanimously passed. So how you deliver these outcomes over the next 10 years will depend on whichever party is in power. Because you could tackle poverty in a variety of ways. You could tackle building community capacity in a number of ways. Nonetheless, the long-term vision to try and reach the Sustainable Development Goals and check our performance. If you're not aligning your long-term vision with your spending decisions and the things that you're actually doing and delivering for people, and they cannot see that, then actually it's not surprising people don't trust us. So having a long-term vision that people can hold us to account for, because the National Performance Framework is live online and the indicators go up or down, so people can see whether or not we're meeting them. And the work that we're doing under Open Government this year to look at financial transparency, so that alignment makes sense, and they can see whether we're having to make decisions that aren't necessarily straightforwardly looking at delivering these. Politics will always get in the way of a straight line, but so it should. You know, there are a different set of views in any country. So that level of checks and balances, it's really important that participatory democracy is there to support representational democracy. It isn't one or the other. It feels really important that we have a long-term view of where you want to get to, and I absolutely agree with the gentleman before that the Sustainable Development Goals are it. I don't think they're a last-ditch attempt, and I think a lot of governments are doing them in the breach rather than actually thinking about what it is. But unless you have that long-term vision of where you want to go, you will keep doing the same again and again. You might do a bit more of it here or a bit more of it there. Unless you step back and say, well, actually, if we want to have a more equal society, we have to shift the balance. If you want to stop failure demand, whether it's around climate change or whether it's around social policy, you have to stop what you're doing and shift your investment way up the line so that you're not creating harm. So much of what most local authorities across Europe have to spend is to address failure demand, whether it's about waste or whether it's about policing and security. They're failures. They're because people don't trust each other. They haven't got what they need. So trying to move spend in a way that you're looking at that long-term goal, but you're addressing real needs in the here and now and have structures to do that with people. So that there's a collaborative way of doing it. Xavier, ¿quieres decir alguna cosa? Sí, muy brevemente. Lo que quería decir es que hay, desde un punto de vista democrático, hoy la comunicación
tiene un serio problema desde dos puntos de vista. Primero, la volatilidad electoral en el comportamiento electoral, y la segunda es la excesiva disociación que existe entre lo que hacemos en el día a día, lo que pensamos de manera sensata y las escenificaciones que producimos para intentar convencer al electorado. Esas dos disociaciones, de alguna forma, lo que hacen es distorsionar claramente la posibilidad de tener sosiego y tranquilidad para al mismo tiempo acordar. Hemos llevado la comunicación en estos tiempos a un extremo donde hay una especie de empobrecimiento del lenguaje, ya que la batalla es tan encarnizada, ¿no? Y entonces lo que nos puede suceder y el riesgo que puede suceder, y de hecho creo que va a suceder, es que al final lleguemos a un tipo de lenguaje de batalla que luego no permita, digamos, tener un diálogo con los otros, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado tanto, digamos, al eslogan, al titular, al insulto, ¿no?, para tener un impacto en un escenario además totalmente pluralizado de comunicación, que luego nos falta conceptos, lenguaje, digamos, para interactuar en términos de largo plazo. Ahí yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para salirnos, digamos, de ese esquema. Mientras yo estoy diciendo esto, luego voy a ir al despacho, ¿no?, le voy a llamar a Imanol, ¿no?, y nos vamos a sentar para decir, a ver cómo hacemos para rentabilizar esto o aquello o lo otro, ¿no? Todos vivimos esa esquizofrenia. Pero yo creo que al menos hay una cosa que hace que nos podamos proteger de esta situación, y es, primero, que la propia administración tenga un empoderamiento mayor en lo político. Es decir, que la política no solo sea cuestión de aquellos líderes políticos que actúan en la escena, sino que en la política haya más actores, ¿no?, que sean capaces de evitar, digamos, esa batalla electoral y de alguna forma entrar en otro tipo de diálogo y que nos condicionen a nosotros, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Lo que estamos viendo estos días, por ejemplo, el otro día veía yo el debate en el Congreso, ¿no? Da igual el partido político que sea, ¿no?, han llevado, digamos, la discusión política, digamos, a un paradigma tan pobre que ya desde esa discusión no puede salir, digamos, soluciones racionales para una sociedad compleja, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar algunas cosas. Sí, bueno, sí. Bai, no. Simplemente iba a decir que agradecer a los ponentes y decir que yo creo que hemos cumplido la función, espero que bien, ellos desde luego muy bien, yo espero que también bien, y el diputado general y el alcalde de Soria también, de enmarcar un poco lo que va a ser el contexto general de estas jornadas, que seguro que son muy fructíferas, y nada, pues es que ricasco. Y vamos al café. Barkatu. Mila esker, Daniel, Julen, Dorin eta Xavier. Eta, bueno, orain atxeden alditxo bat egingo dugu, kafetxo bat hartuko dugu, hankak luzatzeko. Me gustaría que a las 11:10 en punto todos estuviéramos sentados. Vamos a hacer un poquito más breve el descanso, pero se nos ha echado el tiempo encima, así que vamos a ser un poco puntuales, ¿vale? Eskerrik asko, mila esker.